Tenía 22 años y no sabía que iba a cargar con aquello el resto de mi vida. Nadie lo sabe, ¿verdad? No entras en un bosque en pleno invierno pensando que vas a salir con algo que nunca se irá. Piensas en no morir, solo eso. El resto viene después. Las Ardenas, diciembre de 1944. Necesitaba ponerle el nombre porque si no parece que me lo estoy inventando, y no estoy inventando nada. Era la mayor ofensiva alemana desde el comienzo de la guerra, y nosotros no lo sabíamos cuando llegamos. Sabíamos que hacía un frío como nunca antes había sentido ni sentí después. No es el tipo de frío que duele enseguida, es el tipo que va entumeciendo. Dejas de sentir los pies y piensas, bueno, al menos ya no duele. Y entonces alguien te explica que ahí es cuando tienes que empezar a preocuparte de verdad. Yo era de la 30ª División de Infantería. Habíamos llegado ya con días de marcha en el cuerpo, con el equipo que teníamos, que no era el ideal para aquel frío, pero era lo que había. El suelo estaba congelado hasta el punto de no poder cavar. Tienes que entender lo que eso significa en una guerra. Significa que los muertos se quedan donde caen. No porque a nadie le importe, sino porque físicamente no se puede. La tierra estaba dura como el hormigón, y pasábamos junto a ellos y mirábamos al suelo, y seguíamos caminando porque eso era lo que teníamos que hacer. Aquella tarde en específico yo estaba detrás de un árbol grande, uno de esos árboles del bosque europeo que ves en las fotos y piensas que es un decorado, pero no lo es real. La corteza es real, el frío que irradia de él es real. Estaba tumbado con el fusil apoyado desde las 2 de la tarde, más o menos. Había dejado de sentir los pies alrededor de las 3. Eran casi las 5 cuando vi al chico, lejos todavía, arrastrándose por una zanja que corría paralela a mi posición, a unos 40-50 metros a la izquierda. Lo vi y no disparé. Ese es el primer detalle que a la gente le parece extraño cuando lo cuento, porque el instinto era disparar, era para lo que nos habían entrenado, era lo que la guerra exigía. Pero algo en la forma en que se movía contuvo el gatillo. Se arrastraba con demasiado cuidado para ser alguien que tuviera experiencia en eso. Era cuidado de principiante. Cuidado de quien aprendió en la teoría y lo estaba aplicando por primera vez con mucho miedo a equivocarse. Me quedé mirándolo acercarse, no por misericordia, no por estrategia. Hasta hoy no sé decirte por qué. La mente hace cosas que no entendemos mientras están pasando, y a veces nunca entendemos después. Llegó a unos 3 metros de mí cuando grité. Grité en inglés porque era el único idioma que tenía. Grité lo que gritábamos para pedir la rendición. El gesto era claro. Las manos abiertas eran claras. Cualquier ser humano en el planeta Tierra en aquel contexto entendía lo que aquello significaba. Y él lo entendió. Vi en sus ojos que lo entendió. Y aún así levantó el fusil. Menos de un segundo, disparé, cayó de lado. Y entonces me miró. No voy a intentar describir la expresión. Pasé 80 años intentando encontrar la palabra adecuada y no la encontré, así que no voy a hacerlo ahora. Lo que puedo decirte es lo que vi. Rubio, ojos azules claros, del tipo que parece casi transparente. La piel del tipo de quien creció sin pasar hambre, pero que había pasado hambre recientemente. Eso se ve en la cara, se hunde de una forma específica. El uniforme verde grisáceo, demasiado nuevo para el tiempo de guerra que aquel uniforme representaba. Lo miré y pensé, ¿cuántos años tienes? No lo pregunté en voz alta. Él no habría respondido de todas formas. Debió de llevar unos 4, 5 minutos. No fue rápido. Me quedé allí. No por elección. Yo estaba en posición y no podía moverme. Pero a veces pienso si me habría quedado igual si hubiera podido. Creo que sí. Creo que merecía que alguien se quedara. Cuando acabó me aparté y continué.
Aquí necesito parar un segundo porque hay algo que quiero decirle a quien esté escuchando esto ahora. Puedes haber llegado aquí por 1000 motivos diferentes, por caminos que ni siquiera puedo imaginar. Cuéntame en los comentarios de dónde vienes. Y si esta historia está tocando algo dentro de ti, suscríbete. Ayúdame a seguir contando estas historias que necesitan ser contadas. La primera noche dormí. Eso es lo que más me avergüenza cuando lo recuerdo. No lo que hice, sino haber dormido justo después. Estaba demasiado exhausto. Dormía a 6 metros de donde el chico había caído, en el mismo suelo, porque no había otro lugar. Dormí 6 horas seguidas sin soñar con nada. La segunda noche me desperté a las 3 de la mañana llorando. No había soñado. O lo había hecho y el sueño había desaparecido al abrir los ojos, pero el llanto se había quedado. Estaba sentado en la oscuridad con los otros hombres durmiendo alrededor y no podía parar y no entendía por qué, y eso me asustó más que el propio llanto, no entender de dónde venía. Me quedé sentado hasta que amaneció sin poder dormir más. Ninguno de los otros se despertó. Ninguno preguntó nada por la mañana. La guerra no se detiene para que proceses lo que ha pasado. Eso es algo que quien no ha ido nunca va a entender completamente. Y no es culpa de nadie. Es solo que algunas cosas necesitan ser vividas para ser entendidas. Y esta es una de ellas. La batalla de las Ardenas duró 6 semanas más después de aquella tarde. Maté a otros alemanes en esas 6 semanas. No voy a fingir que no lo hice porque lo hice. Era la guerra, y yo estaba en el bando en el que estaba, y ellos estaban en el bando en el que estaban, y a veces a eso es a lo que la guerra reduce a los seres humanos, a bandos. Pero ninguno de ellos me miró cuando cayó. Ese es el detalle que marca toda la diferencia, y que tardé años en entender que era el detalle. No el acto en sí, sino aquella mirada. Esa fracción de segundo antes de que todo se detuviera, en la que 2 personas se vieron de verdad, la una a la otra, sin uniforme, sin bando, sin guerra alrededor. Solo 2 seres humanos a 3 metros de distancia, en un momento en el que todo aún podría haber sido diferente, y luego no lo fue. Llegué a casa en septiembre de 1945. Mi madre estaba en la puerta. Mi padre estaba detrás de ella con las manos en sus hombros y los ojos llorosos, que era todo lo que dejaba escapar. Mi padre no lloraba. Ningún hombre de mi generación lloraba en público. Así eran las cosas. Abracé a mi madre durante mucho tiempo. Ella dijo mi nombre 3 veces seguidas mientras me abrazaba. Joseph, 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 como si necesitara confirmar que yo era real. Aquella noche dormí en mi cuarto de la infancia. La misma cama, la misma manta de retazos que mi abuela había hecho cuando yo era pequeño. Y me desperté a las 3 de la mañana llorando. Mi madre llamó a la puerta. Preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Se quedó al otro lado de la puerta un rato antes de irse. Escuché sus pasos alejándose y pensé, no hay forma de explicártelo. No hay palabras que no hagan que esto suene menor de lo que es. Me casé en 1948. Ruth, una mujer buena, paciente de una forma cuyo valor solo entendí cuando ya era demasiado tarde para agradecérselo como es debido. Aprendió pronto que había noches en las que me despertaba, y aprendió sola, sin que yo dijera nada, que preguntarlo empeoraba. Así que se quedaba callada. A veces me ponía la mano en el brazo, a veces no. Dependía de lo que ella notaba que yo necesitaba, y lo notaba con una precisión que me dejaba sin palabras. Nunca le hablé del chico, no porque creyera que no iba a soportarlo. Ruth soportaba muchas cosas, sino porque algunas historias, si las pones en palabras y se las entregas a otra persona para que las sostenga,
cambian. Pasan a ser de la otra persona también, y aquel peso era mío. Yo había elegido cargarlo, tal vez no conscientemente, pero lo había elegido, y no me sentía con derecho a compartirlo. Trabajé en la misma fábrica durante 32 años. Me desperté de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Almorcé en el mismo lugar casi todas las semanas. Crié a 3 hijos. Enterré a mi madre, luego a mi padre, luego a Ruth. Y en cada velatorio me quedaba mirando el ataúd, pensando en el chico rubio de las Ardenas, con sus ojos azules casi transparentes, y preguntándome si alguien se había quedado con él, si alguien se había quedado a su lado en aquellos 4 o 5 minutos, o si se había ido solo en aquel suelo de diciembre. Mi hija menor se casó con un hombre llamado John, buen hombre, del tipo que te mira a los ojos cuando te habla y escucha de verdad. No se queda pensando en lo que va a responder mientras tú todavía estás hablando. Desarrollamos una amistad a lo largo de los años, el tipo de amistad que crece despacio sin que nadie se dé cuenta, y un día, yo ya tenía unos 80 y tantos años, estábamos sentados en el porche después de cenar, y se lo conté. No lo planeé, no hubo una decisión. Empezó porque me preguntó sobre la guerra de una forma diferente a los demás. No me preguntó si había matado a alguien, me preguntó cómo era cargar con aquello, y esa diferencia fue suficiente para abrir algo. Se lo conté todo: el bosque, el frío, la zanja, el chico arrastrándose, el grito en inglés, el fusil levantado, el tiro, los ojos azules. John se quedó callado durante mucho tiempo después de que terminé. Después dijo: «¿Has guardado esto tú solo durante todos estos años?». No era una pregunta, era una constatación dicha con un tipo de cuidado que me hizo sentir, por primera vez en décadas, que el peso era real, que no era debilidad, que cualquier ser humano que hubiera vivido aquello lo habría cargado de la misma manera. Yo tenía 90 años, casi 90, y fue la primera vez que alguien dijo eso. No es que yo fuera un héroe, no es que lo hubiera hecho bien, solo que el peso era real y que tenía sentido que no hubiera podido soltarlo. Aquella noche me desperté a las 3 de la mañana, pero no lloré. Me quedé tumbado mirando al techo y pensando en el chico como siempre, pero de una forma diferente, no con esa cosa que aprieta el pecho que nunca supe nombrar, con algo más parecido al reconocimiento, como si después de 80 años por fin pudiera mirarlo sin apartar la mirada. Rubio, ojos azules, 19 años, tal vez menos, cumpliendo lo que alguien había decidido que era obligatorio que cumpliera, al igual que yo estaba cumpliendo lo que alguien había decidido que era obligatorio que yo cumpliera. 2 chicos en bosques opuestos del mismo invierno. Uno volvió. Aquí es donde la historia termina, pero hay algo que no responde, y no voy a fingir que lo responde porque sería deshonesto. La cuestión no es si lo hice bien o mal. En un contexto de guerra, en un segundo de decisión o muerte, la lógica es otra y juzgar desde lejos es demasiado fácil. La cuestión que queda, que se quedó conmigo durante 80 años y que imagino que se queda con quien esté escuchando esto ahora, es otra. El chico de las Ardenas tenía la misma edad que yo cuando empezó la guerra. Él estaba cumpliendo lo que su país le exigía. Yo estaba cumpliendo lo que mi país me exigía. Ninguno de los dos eligió aquel bosque, aquella zanja, aquel diciembre. Fuimos puestos allí por hombres que dormían en camas calientes a kilómetros de distancia, que trazaban líneas en mapas y movían divisiones como piezas, que nunca supieron el nombre del chico rubio ni el mío. Quien lo mandó a aquella zanja nunca perdió una noche de sueño. Eso es lo que queda. No lo que yo hice,
no lo que él hizo, sino quien no fue al bosque y nunca tendrá que responder por ninguna de esas muertes. Si has llegado hasta aquí, sabes lo que esta historia lleva consigo. Deja un comentario contándome lo que has sentido. No tiene que ser nada elaborado, solo lo que te ha quedado. Eso importa más de lo que parece.